de un PDF. Qué pena, no me di cuenta y tampoco nadie me avisó Estamos muy que se iba concentrados. a cerrar esto. Estábamos Sí, concentrados, yo, prestando la atención, Carlos, estábamos concentrados. bien, 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 Yajaer. Eso no sonó muy, muy sincero, pero de todas maneras, gracias por la intención. Vaya, no le creen ni a uno. No, 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 a ti No no. voy a perder ni un añito. Bueno, voy a seguir. Ya entraron todos los que les interesa, entonces voy a seguir. Yo no sé. Entonces la señora la pone ahí, después no sabe cómo lavar el vidrio, por la mañana le cae el Están sol. mostrando. Señora, Carlos Ay, está compartiendo. presentando pantalla. perdón. Ya, listo. Entonces la señora la puede poner donde le da la gana y ya ella verá si tiene que correr la cámara para limpiar el vidrio, si por la mañana le da el sol en la cabeza y no le molesta, si tiene que comprar blackout y poner 4 blackouts seguidos para que no le dé en la cabeza, etcétera. Pero nosotros tenemos que mínimamente garantizar que se pueda poner la cama en un lugar adecuado con respecto a lo que estamos hablando. Entonces, paralela a la ventana, paralela. Y conste que estoy haciendo mucho énfasis en las cosas, no porque ustedes no me entiendan ni nada, sino porque después llegan y la cama encima del vidrio o mirando hacia el vidrio o lo que sea. Entonces, por eso hago énfasis, no es ni por molestarlos, ni porque crea que ustedes no entienden, sino para que pongan cuidado, para que le vean la importancia de lo que les estoy hablando. Porque así otras personas, llámese profesores, jurados o lo que sea, no le den la importancia, pues yo sí. Entonces, a mí me parece clave hacerlo bien, es como hablar bien, ¿no? Da lo mismo decir entra que entra, se demora uno lo mismo, gasta la misma saliva, la misma energía, entonces, ¿por qué no decirlo bien más bien? Entonces, si va a ser una habitación, pues más vale hacerla bien desde todos los puntos de vista. Bueno, ay, pucha, esa no era la... Carlos, una preguntita, más o menos cuánto mide una ventana por... Por eso, espera. Dame tiempo de terminar lo de las medidas. Pero tu pregunta de la medida de la ventana, no, la ventana mide lo que tú quieras que mida. Y la habitación mide lo que tú quieras No, que mida. Y el baño lo mismo, pero ya, digamos, vamos a ver algunas pequeñas determinantes, ¿sí? Entonces, o sea, tenemos... lo mínimo. Sí, exacto, pero las vamos a sacar, no te las voy a decir porque sí, sino que las vamos a sacar. Entonces vamos a suponer que esto acá, que no quede ahí pegado al muro y enclaustrado, entonces vamos a darle 10 centímetros. Vamos a suponer que esta mesa de noche, ¿cuánto mide una mesa de noche, según ustedes? 50 centímetros. Ujú. 30 por 40. Sí, puede medir 50, 40, 60. Bueno, una mesa normal mide 50. Esta la vamos a dejar pegado. Entonces aquí tenemos 1 metro con 40 centímetros por lo menos. Y aquí tenemos otros 50. Y tenemos que tener un closet naturalmente. Vamos a suponer que es una habitación como típica de una casita o un apartamento de constructora de ratas. Quise decir de constructora famosa. Aquí en Bucaramanga hay unas constructoras que son famosas en todo el país, eh, pero no les vamos a hacer publicidad porque son muy buenas. Entonces, un closet, ¿no? Una típica casa de apartamento de Marval. Ay, hijo de pucha, se me escachó. Bueno, entonces aquí está el típico apartamento de la constructora, ¿no? Entonces aquí tenemos que entre este espacio de los 50 centímetros y el closet necesitamos un espacio de recorrido. Ya habíamos hablado que los espacios de recorrido tienen entre 80 y 1 metro, o el hall, o el pasadizo, o el pasillo, como lo quieran entender, o como le digan en su pueblo. Eso da lo mismo. También si un profesor les dice, cuando usted dice, no, es que mi pieza no sé qué, ay, no, eso no es una pieza porque ¿qué más da? Eso no importa nada, ¿sí? O sea, los términos
del castellano para decir pasadizo, recorrido, pasillo, etcétera. Eso da lo mismo. Un pasillo es un pasillo. Es que hay gente que no me refiero pues a profesores ni a ninguno en particular específicamente, pero hay gente que dice pasillo es un baile y no sé qué, y entonces usted tiene por obligación que decir un hall o no sé qué. Bueno, o hall no puede decir hall porque hall es una palabra gringa y tal, pues, ya se utiliza normalmente y es aceptada por la Real Academia de la Lengua. Entonces, yo no soy de los que le pone mucho énfasis a que esto no se le pueda decir pieza, ni se le pueda decir habitación, ni cuarto, ¿no? Se le puede, es una parte de la casa que normalmente lo deberíamos llamar habitación, pero si uno dice pieza, perfectamente lo entiende y listo. Bueno, entonces, esta pieza, mentiras, esta habitación, vamos en que aquí tiene que, debería tener este hall entre 80 y 1 metro, pero podemos ponerlo un poquito más pequeño porque es solamente para abrir el closet y las puertas son súper pequeñas, miden 40 centímetros, entonces podemos ponerle, digamos que tenga 70 centímetros. Así que, ¿y cuánto mide el closet de profundidad? 60. 60 centímetros, exactamente. Entonces, vamos a sumar 60 más 1,40 son 2 metros, más 50 son 2,50, más 70 son 320, más 60 son 3,80 metros cuadrados, metros lineales. 3,80 metros debería medir por lo menos en este sentido. Claro que estamos incluyendo el closet, que puede no estar ahí o puede estar aparte. Vamos a suponer entonces que aquí por este lado no hay closet para sacar una medida. Vamos a suponer que el cuarto no tiene closet. Entonces aquí, digamos que con los 50 más 20 centímetros, entonces aquí tendríamos el muro, por decir algo, ¿sí? Entonces aquí tenemos 50 y otros 10 o 20. Aquí queremos ponerle como unos 20 por si acaso. Entonces son 70, 12, 70, 310 y 50, 360 y 3... ¿Qué? No hice bien las cuentas, me parece. Aquí serían otros 20 centímetros. 50, 70 y 1,40 son 210, 260, 280, ¿no? No 380, sino 280, digamos, más o menos. Podría ser mínimamente, ¿no? Podría ser eso. Eso por este lado. Entonces, pero y hacia el lado, y debería haber un closet, podríamos suponer, digamos, que de alguna manera el closet está empotrado de para allá o está empotrado por acá, y ahí lo podemos sobrellevar sin metérselo a las medidas. Pero bueno, tengan en cuenta que con el closet nos dio 380, ¿no? Con el closet incluido nos dio 380, con el closet por ese lado. Sin closet, pues nos dio 280. Y para el otro lado, entonces, ¿qué necesita mínimamente una habitación? Hoy en día, pues la mayoría de gente tiene nada más que la cama, de pronto un mueblecito acá. Un escritorio. Pues depende. Vamos a suponer que es una habitación matrimonial, pero también puede ser una habitación de trabajo. Entonces, un televisor acá que puede estar en una mesita o puede estar colgado, con lo cual aquí hay que tener un espacio decente, aunque no vale la pena que sea muy largo, porque si no, entonces el televisor queda por allá en la porra y este espacio de acá es un espacio para atravesar solamente, o sea, no es para vivirlo, es para atravesarlo. Entonces no vale la pena que esto sea demasiado grande. Así que estamos hablando de ponerle aquí unos 70 centímetros, más, no sé, la mesita puede tener 30 centímetros, la posible mesa, porque se suele colgar en la pared, pero vamos a suponer, pueden poner una mesa. O también pueden hacer algo más elegante que se suele hacer y es o que se solía hacer antes y era poner una mesita acá, una mesita donde hay algunos elementos o algo y pues por ejemplo el televisor colgado. Entonces sería lo mismo, 1 metro de aquí hasta acá por lo menos, más los 2 metros de la cama serían 3 metros. Entonces una medida más o menos adecuada, bastante restringida,
sería 3 por 380, de lo cual yo tengo, en el caso de ustedes, 240 por 320, 285 por 285, una, una habitación, perdón, suele ser más, suele ser rectangular, ¿no? Uy, ¿qué hice? Un segundo que la embarré. Suele ser rectangular por lo mismo, porque en un sentido se necesitan más cosas y normalmente ahí mismo está el closet, y en el otro sentido, pues no. Otra cosa es que de frente a la cama, pues en lo posible que haya una pared cerrada, una pared, para poder lo mismo poner el televisor o lo que sea, ¿sí? Porque muchas veces, digamos, voy a ponerla, ponemos justo el baño de la habitación, entonces de frente a donde la habitación, la cama encaja perfectamente. Entonces el televisor toca ponerlo por acá y todos mirando de lado, o por acá, o mirarse acá, o entonces le dan la vuelta a la cama porque no se puede por ahí. En fin, tiene que haber un muro ciego, un espacio donde quepa un televisor de las magnitudes que se utilizan hoy, ¿no? Hoy nadie tiene un televisor pequeñito, todo el mundo tiene de entre 30 y, no sé, 50 pulgadas, hay más grandes, pero digamos que lo normal fuera de mejor no voy a decir, pero lo normal son entre 30 y 50 pulgadas, ¿no? Entonces, pues ese es el espacio, que son más o menos como 1,20 m o 30 el más grande, que tiene uno que tener disponible frente a la cama. Ustedes pueden pensar en lo posible que la cama, además, si es clima caliente, entonces debe tener una entrada y una salida de aire, en lo posible, sobre todo si es una casa, ¿no? Eso es una cosa importante, sobre todo si es clima caliente. La ventana que me preguntaban, entonces aquí dentro de todo, la ventana podría ir de lado a lado, por ejemplo, ¿no? La ventana podría ser un gran ventanal, lo cual pues en tierra caliente, por ejemplo, no es que sea muy adecuado, porque la ventana es un elemento mínimamente, un grosor mínimo que permite el paso de los rayos solares sin problema, ¿no? A diferencia de un muro que tiene 15 centímetros, pañete por un lado, pañete por el otro. Así que ahí encontramos una pequeña dificultad. Pero bueno, también es chévere porque entra luz y porque se siente mucho y porque el sol también mata, sobre todo si es diurno, mata, es bactericida, mata lo que hace daño, limpia el ambiente. Entonces, en ese sentido también es bueno. Y la percepción que da la iluminación solar sobre una habitación es muy buena. O sea, la gente se siente muy bien cuando hay harta luz en un espacio, normalmente, ¿no? Hay otros ermitaños como yo que no tanto, pero la mayoría sí. Entonces, entonces puede ser así de gigante, pero eh, eso también, digamos que complica el hecho de oscurecerla, porque uno necesita oscuridad para dormir, y en la ciudad contemporánea, pues ahí de repente le ponen ¿qué? Un tubo de la luz, un poste de luz ahí al frente, y eso parece de día a cualquier hora de la noche, entonces hay que tapar y empezar a tapar toda esa ventana, pues es un poco más complicado. No tiene problema, puede ser de lado a lado, no hay inconveniente, e incluso puede llegar a ser bueno en la medida en que pues entra mucha luz y tal. Pero digamos que un término medio es más aconsejable, y sería chévere, y lo que uno puede pensar es que es interesante dejar una parte eh, de muro al lado de donde uno va a poner la cama, ¿no? Carlos, Al principio, señor. digamos, al ser un ventanal tan grande, ¿no afecta la estructura? No, puede afectar la estructura, o sea, si está bien pensado no hay problema, porque la estructura puede ser aporticada, y entonces los muros solamente son cerramiento, no hacen parte de la estructura. O sea, puedo quitar todos los muros. Ustedes habrán visto edificios en los que solo se ven columnas y vigas, ¿sí? Que es la estructura porticada. O sea, uy, juepucha, perdón. Entonces se ven las columnas y las vigas, y prácticamente eso se sostiene solo, ¿sí? Y eso es lo que sostiene el edificio.
todo lo demás que le vamos poniendo acá como cerramiento y tal, son elementos no estructurales, digamos, ¿sí? Entonces se pueden quitar, se podría dejar así abierto y solo ponerle vidrio. De hecho, hay edificios de vidrio. Entonces, dependiendo de la estructura, no hay problema con que sea de lado a lado, ¿sí? De ninguna manera. Pero lo que les iba a decir es que mejor es, o a mí me parece más chévere, tener, digamos, un pedazo de muro, donde uno va a poner la cabeza, ¿sí? Al lado de la almohada, digamos, para que no le dé el sol tan de frente, y de ahí en adelante sí poner la ventana, ya sea que el módulo, esto ya tiene que ver, digamos, con el proceso constructivo, porque uno puede comprar, lo mejor es que todas las ventanas midan lo mismo. Entonces, digamos que uno escoge un módulo de 1,50 o de 2 metros o de 1,20 y todas las manda a hacer igual o todas las compra en el home center igual y bueno, eso ahorra muchísimos costos. O si no, entonces digamos hasta el fin del espacio, ¿no? Todo esto sería la ventana. Cualquiera de las dos opciones puede ser. En clima caliente me parece que hacer, digamos, un ventanal de lado a lado es generar unas condiciones climáticas al interior un poco complicadas, pero bueno, cualquiera de las dos se puede hacer también dependiendo de si esto es para un cliente que le dice a uno, no, es que yo quiero ventanales por todos lados, o si es para la venta, digamos, general, que ya uno decide un poquito más y dice, no, mejor no poner tanto ventanal y también de acuerdo a la estética del edificio, en fin. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahora? Ajá, no, nada, ni siquiera no. Creo que no. ¿Podría volver a moverlo donde estaba rayando, por favor? Un momentico, Carlos. Claro que sí, por supuesto que desde luego que sí. ¿Ahí? Entonces iba a hacerles... Ya, gracias. No quiero extenderme. Bueno, ya me extendí harto en estas explicaciones. No sé si los estoy aburriendo, si es algo que ya sepan, si les sirve, ¿qué opinan ustedes? Con Claro, confianza. nos sirve bastante. Con toda confianza. Bueno, es que yo sé que aquí hay diferentes niveles, pero hay cosas que como que para aclararlas desde el principio, más vale hablarlas con todos. Entonces, bueno, si no les estoy robando demasiado tiempo, voy a hacer el mismo ejercicio con la cocina, pero un poquito más rápido, digamos, que voy a dibujar una cocina cualquiera, ¿sí? Entonces, normalmente hoy en día, una cocina cuenta con una barra, ¿no? Una barra que es o donde se sirve alimento, simplemente, o donde también va incrustado, por ejemplo, la estufa o el lavaplatos o alguna cosa, ¿sí? Entonces estoy viéndolo, por supuesto, en planta, ¿no? Y además de eso, pues hay un sistema como decía el compañero, de mesones y de nevera. Digamos que lo más importante en la cocina son los elementos más importantes son la nevera, la estufa ¿y qué otra cosa? El lavaplatos, profe. Los Exactamente, cajones. el lavaplatos, ¿no? Entonces, pero esto tiene, no se suele hacer, pero esto tiene un diseño, una manera de diseñarlo que debe tener un orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico? Pues voy a dibujar la cocina pues perfecta. La cocina perfecta, ustedes tienen un pedazo de mesón acá, un pedacito, donde descargan de macro, no, macro no, otro almacén más chiquito, de justo y bueno, porque yo supongo que ustedes son gente decente y no va al éxito a regalarle la plata a esa gentuza y van a justo y bueno o a de uno o a alguno de esos a hacer el mercado. Listo, entonces ustedes llegan de justo y bueno o de la plaza, mucho mejor aún,
o del Fruver, que ahora están de moda. Listo, entonces, y descarga ahí. Seguidamente, usted lo mete a su refrigerador, o sea que lo enfría. ¿Listo? Y ahora sí, tenemos de aquí en adelante el mesón. El mesón en el que van a ir empotrados los diferentes elementos, la estufa y la válvula. Entonces usted de aquí lo saca y lo arregla, lo pica, lo desengrana, lo sé, lo que haya que hacer, luego lo lava, ¿no? Puede ser esto en lo posible que sea doble. Aquí no está todavía tan institucionalizado, pero eso es muy bueno porque usted lo puede, digamos, lavar y enjuagar o algo así. Y después de eso lo arregla otro poco y luego lo cocina, ¿sí? Y después de cocinarlo, lo sirve. Entonces esta de acá es la estufa. ¿Listo? Entonces usted pasa aquí, tin, 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 y lo sirve. En última, esa es, digamos que, la cocina perfecta, ¿no? La cocina bien pensada. Y donde, por ejemplo, la nevera queda lejos, lo más lejos posible, de los elementos que produzcan calor. Porque la nevera es el mayor consumidor de kilovatios en la casa. Es el que más plata consume de la energía. ¿Sí? Es el más difícil de poner energía solar, por ejemplo. Yo que mi casa la tengo con energía solar hasta hace muy poco, pude poner la nevera porque me tocó cambiarla por una nevera de tecnología nueva, más pequeña que el burro que tenía, para poderla alimentar, porque era imposible, consume muchísimo. Entonces, en fin, y más si uno, por ejemplo, le pone la estufa al lado. Si le pone la estufa al lado, pues la calienta un poquito, ¿sí? La hace menos eficiente, con lo cual tiene que trabajar más. Entonces, este es el proceso. Sacar, pelar, lavar, limpiar, cocinar, servir. Lo pueden anotar para toda la vida porque no se suele decir, ¿no? Y descargar, un espacio de descarga es muy importante. Yo no sé si ustedes han llegado con mercado y no saben uno dónde ponerlo. Le toca ponerlo en la sala, en el piso, por ahí, en cualquier lado. Entonces, todo eso es para diseñar una cocina medianamente decente. Dentro de esto, pues podemos volver al tema de la medida que se da por la condición de la nevera, que al menos debe tener unos 70 centímetros para que quepa una grande. Esto tiene más o menos otros 70 también. La cocina puede tener un poco menos, unos 50 centímetros. El mesón en sí tiene 60 centímetros. Y así, y este espacio, digamos, debe haber un espacio un poquito generoso, o sea, decíamos que entre 70 y 1 metro, o sea que más cercano al metro de recorrido para uno moverse sobre todo esto, ¿no? Y estas barras suelen tener 30 o 40 centímetros si son solo para comer, y si son para cocinar o para lavar y para servir y eso, pues pueden ser un poquito más grandes que un mesón. Pueden tener hasta 70 centímetros por ahí, ¿no? Una barra que incluya, digamos, el lavaplatos aquí incrustado. Entonces uno lava los platos y además de eso va charlando con los que están en el comedor o en la sala o lo que sea. Bueno, eso suele usarse, ¿no? Entonces esta es una cocina cualquiera porque hay otras con una, no sé, con una bahía, con una bahía en el interior, ¿no? Donde está la estufa, donde está el lavaplatos o simplemente una mesa, en fin, hay múltiples y eso lo vamos a ver pues en las tipologías que van a analizar, pero entonces aquí así por encimita veríamos que tiene 60 más, digamos que aquí tiene 1 metro, más estos 40 centímetros, entonces un lado de la cocina puede tener 2 metros, ¿no? Y el otro lado puede tener más o menos unos 3 metros. Entonces, sobre esto estamos hablando la cocina y lo estamos deduciendo a partir de los elementos que tiene, pero puede tener más, puede tener menos. La cocina, pues, ahí sí como decía Jennifer, pues si es un chef o si es la señora que le encanta cocinar o el señor que es fanático de hacer platos, pues puede tener muchas más cosas y demás.
¿Listo? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? No, señor. Todo bien. Bueno, vamos a hacer un descansito y nos vemos en 15 minuticos, ¿vale? Bueno, Carlos. Bueno, Vale, Carlos. chao. Nos vemos en un ratico. Chao.